Y es que cuando en el anterior vídeo decíamos que la cosa se iba a poner fea, nos referíamos a fea, muy fea. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me up. Let me show you what's up. Estoy obsesionado con la gasolina, ya me relajaré, pero en principio como vengo de Bolivia, estoy ahí nada más que mirando los kilómetros. Relájate, Samuel, aquí parece que hay gasolina de sobra. Bueno, vámonos, hace un calor que flipas. Estoy viendo el remolino ese, digo, va como dirección a la carretera. Y va a coincidir justo cuando yo voy a pasar por la carretera el remolino y me va a parar. Joder, da miedito. Cago en 10. Mira los guanacos. Los guanacos no, las vicuñas. Era matemáticamente imposible que coincidiéramos justo. Da miedo, ¿eh? Bueno, salir de la ciudad ha sido un caos. Luego subir la montaña a este altiplano ha sido otro caos porque estaba lleno de camiones, pero muchos camiones. Y ya estamos aquí, todo para mí. Bueno, hoy no vamos a llegar al Cañón del Colca, o sí, vamos a llegar al Cañón del Colca, pero no vamos a entrar, nos vamos a quedar a las puertas. Para mañana por la mañana bien tempranito, que nos dé tiempo a atravesarlo todo, salir por el Cañón del Colca. Mirador de los Andes, tramo de la cordillera volcánica de los Andes centrales. Hostias, hay uno. Volcán Hualca 6000 y aquí le está echando humito, o sea que está activo. Esto ya no es ninguna sorpresa para nosotros. Llevamos viendo volcanes, terremotos, zonas de tsunami desde que llegamos a Chile, bajamos a Argentina y volvimos a subir. No se acaban. Yo creo que esto ya es el Cañón del Colca, o sea, no es la ruta o el paseo que se hace, pero es una locura, o sea, es un agujero, es un cañón. No sé si ves la cámara, pero desde luego que impresiona. Y ahí en todo el agujero hay una gran ciudad. Vamos a acercarnos a la ciudad, a ver qué ciudad es esa. Esta ciudad se llama Chivay. Aquí no vamos a parar, vamos a andar un poquito más. Pero me impresiona. Cuando veo estas ciudades aquí tan apartadas de todo, digo, ¿quién ha tenido la genial idea? Chivay, vamos a saltárnoslo. Vámonos directo al siguiente pueblito y allí comemos. ¿Qué hora es? Según el GPS llegamos a las 4 de la tarde. ¿Cómo va a ser eso? Pues sí, hemos salido muy tarde hoy. Tengo que investigar sobre esto porque yo creo que esto es de la cultura inca. Todos esos bancales, pero es que es una escalera infinita, interminable. El camión. ¿Lo estáis viendo? Toda la montaña parece una pirámide. Es una escalera hasta arriba del todo. De bancales y bancales. Pero no, lo que más me sorprende es esa. El pico de arriba del todo, hasta ahí llegan los bancales. $40 soles. Bueno, pues precio de ingreso al Cañón del Colca: extranjero, latino, nacional y estudiante. La primera vez este señor me va a hacer el favor de... Muchas gracias.
de permitirme el acceso como latino. O sea, hace una distinción entre nacional, latino y extranjero. Qué bueno. Me ha gustado el detalle. No por el precio, sino porque... Joder, porque es verdad, es que somos hermanos. Claro, latino quizás está más considerado para América Latina. Quizás como español no debería estar haciéndolo y el señor me está haciendo un favor. O sea que, de maravilla. Me gusta sentirme parte de esto y no como el malo de la película. Llegamos al pueblito que teníamos previsto hacer la parada, Cabanaconde. Aquí vamos a descansar un poquito y a partir de mañana empezamos con los problemitas. Bueno, ayer decía que tenía que empezar a relajarme con la gasolina y antes lo digo y antes la lío. He llegado aquí a una ciudad que en el mapa parecía grandecita, digo bueno, ahí habrá gasolinera, ni lo miré. Y no hay gasolina. Y hoy tengo un montón de kilómetros por delante sin gasolina. Voy a intentar reponer aquí, que me han dicho que hay de botella en este sitio, a ver si es verdad. Y más adelante veremos cómo resolverlo. Si ahí tienen, vamos a ver. También tengo que empezar a pensar en el aceite. ¿Esta pieza de aquí, esta es la misma? Sí, la misma. Ah, perdón. Sí, está. Vale, y le vamos a echar otro. ¿Otro más? Sí. Aquí si quieres. Yo creo que es capaz de entrarle 3. ¿3? Sí, pero el siguiente le echamos más despacito. Un poco más rápido. Voy a dar falta para llegar. Más. Sí lo va a entrar, Es que el final va a ser despacito. ¡Va despacio! No pasa nada, no te preocupes. Nada. ¿Eh? Sí, no, échale un poquito más, pero muy despacio. Ahí puedo meterle, pero es que es 1 litro solo, parece. Lo meto ahí. ¿Hay para gasolina? Sí, eso es para gasolina. Lo meto ahí y ya está, por si acaso. ¿Y acá cuánto llevas? ¿2 galones? No, ahí cabe mucho más, pero la llevo vacía ahora. Bueno, pues según lo previsto, hoy tenemos jaleo del bueno. Me estoy fiando del equipo Raúl, Luis, Aitor y Alberto. Vamos a ver qué sorpresita nos llevamos. Es que hoy, además de meterme en un fregado de los que no me suelo meter habitualmente, pero es que me han dicho que es muy bonito, que tengo que hacer así que allá vamos. Además también hemos cambiado de GPS, en lugar de usar el Google Maps, estamos con Maps.me. Y Maps.me, esto no se ve nada aquí, no hay detalle, no hay de nada. Solo hay una línea azul en la pantalla. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ir avanzando. Así empezamos. ¿Está cortada la carretera? Ah, no. Están arreglando algo, están haciendo un puente en condiciones. Ayer pasamos el cañón del Colca, que las vistas eran impresionantes por el camino. Ahí fui flipando con esos acantilados. Pero los de hoy son igual o mejor, más acantilados, pero con ripio. Y para mí, impredecible ripio. No sé, insisto que ellos me han dicho que está todo muy bien, pero no me fío un pelo. Bueno, ya me han dicho porque por aquí no hay gasolineras. Y es que por aquí hacen mucho uso del burro, me han dicho. Dicen, no, aquí normalmente vamos con burro. Aquí van con burro, me ha dicho. Teníamos aquí otro pueblito al que se llega con carretera asfaltada y después de aquí se me acabó el cachondeo. Empezamos a tragar polvo. Voy un poco y como, no sé, ¿me estaré cogiendo miedo a las alturas? Madre mía. O sea, los barrancos estos aquí sin protecciones me da un poquito como de respetito y el tema. Voy un poquito hoy con algo de miedo. Ayer hicimos el cañón del Colca, que es donde está el río Colca. Hemos venido bordeando el río Colca,
Y ahora ya empezamos a bajar hacia el río Colca. Yo creo que vamos a seguir bordeando el río Colca, pero más cerquita del río. Vamos a ir bajando por el río. Entiendo que un poquito más cerca porque estamos bajando. O sea que iremos bordeando el río en busca de la carretera principal. En busca de algo que se llama el Camino del Canco. Del Cañón del Colca pasamos al Camino del Canco, que voy viendo nada más que acantilados y barrancos y montañas y volcanes. Da respetito, sí, da respetito. Bienvenidos a Huambo. Bueno, pues estamos en Huambo, Cancoallo, Arequipa, Huambo. El GPS me dice que para acá. Empezamos la fiesta. Si no encontramos a alguien y le preguntamos por estar seguro. Es que me daba dos alternativas el Maps.me este, pero una ponía 12 horas. ¿Por qué será lo de las 12 horas? Vamos ahí andando. Me está dando más respetito el caminito del Canco que la carretera de la muerte. Acantilados que dan miedo, sin quita miedo. El ripio bastante movidito, pendientes de subida y de bajada. Algún que otro desprendimiento como este que estoy pasando ahora. Madre mía, estoy viendo la caída que hay ahí. Madre mía. Yo voy como un nudo en el estómago, como cuando te da flato, cuando antes de correr bebes agua y te da ahí como un dolor ahí en... Recientemente inflé las ruedas muy al máximo, la llevo por encima de sus presiones, y yo creo que eso también hace que a la más mínima piedrecilla suelta que pille lo noto. Y de nuevo voy con el ABS conectado, porque sé que voy a tocar la rueda de adelante sin ABS y la voy a liar. Prefiero ir despacito. Hostia, como ahora. ¿Ves? Despacito como ahora, ¿no? Que de buenas veras te has encontrado que no había camino. Bueno, despacito se llega a Roma. Así no es el dicho, ¿no? El dicho es: todos los caminos llevan a Roma. No, el dicho es: preguntando se llega a Roma. Pues vamos a incorporar despacito también se llega a Roma. Ay, Dios mío. Epa. Estoy viendo aquí a mi derecha, por aquí y por la Virgen Santísima, el acantilado. Estoy viendo a mi izquierda la pared. Joder. Estoy viendo aquí al frente la bajada. Y vamos a seguir bajando hasta llegar al río. Y luego en algún punto subiremos como para pasar la montaña por algún sitio. ¿Ves? No vamos a seguir sin desactivar el GPS. Pero ¿quién vive ahí? Vamos a seguir sin desactivar el ABS, yendo despacito. Ni despacito ni se activa el ABS, o sea que ¿para qué lo vamos a desactivar? Yo creo, luego ya lo contaré cuando vaya subiendo. Las bajadas me dan más miedo porque derrapas y pierdes por su propio peso la moto, la inercia, la gravedad, todo afecta. A la subida si me caigo para el lado y ya está. Pero no me caigo al precipicio. O sea que hasta ahora llevamos un buen trecho de solo bajada. Estoy viendo en la pantalla esto es lo mismo que yo. Madre mía. No, y está durita, sí, el caso es que el carril está durito, pero luego llega algunos tramos que está bastante sueltecita la piedra. Mira, hasta ahí enfrente hay bancales, pero ¿cómo hacen eso? Madre mía. El principio del camino nos va a venir muy bien para familiarizarnos con este terreno, aunque parece ser que la familiarización no va a ser suficiente. Como siempre digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente.
I don't think you understand what I'll go through.